Y nuevamente estamos aquí con primeramente tu podcast de ¡A coaching su madre! deportivo. Yo ya ni me salía la frase ya. ¿Cómo estás? Nosotros Tu nos hemos visto podcast de durante coaching deportivo era varios así, segundos. era así. ¡Wow! Oye, ¿cuánto tiempo pasó? 6 meses más o menos, ¿no? Han Seis pasado meses varios meses. Han pasado varios meses para... y creo que lo que pasó tiene que ver incluso con lo que vamos a ver hoy día. No sé si, Totalmente. y no sé si lo hemos elegido de manera subjetiva, o sea, no sé, como algo nos ha pasado que hemos terminado eligiendo este tema, porque yo sinceramente cuando te hablé de este tema o lo hablamos de este tema, no lo vi con lo que nos pasó, pero tiene todo que ver con lo que nos pasó. Y totalmente. Tiene que ver todo este tema con cómo es que decidimos aguantar, cómo es que avanzamos sin saber siquiera cuándo regresaríamos, ¿sí? Tanta incertidumbre, que no ese es el tema, pero muchas de las cosas que pasaron caen a pelo hoy en esta conversación. Y sí, pero y súper entusiasmado a volver otra vez, este espacio que la pasamos tan chévere por el hecho de conversar y por el hecho de investigar y después buscar gente que quiera acompañarnos en este espacio, nuevamente volver, ¿no? Volver. Y ya está apareciendo la gente que nos va a acompañar. Hay algunos que nos han reclamado por qué nos hemos demorado tanto, pero bueno, así es parte. A veces Es más, el teníamos hecho de que estemos en este nuevo formato, esto Ah, también es ¿verdad? Porque parte de... ahora hay que avisar a la gente que nos está escuchando por Spotify o por alguna aplicativo de podcast. También vamos a estar, o estamos, diría, porque esto cuando lo vean ya va a estar ahí. Vamos a tener nuestro canal de YouTube, primeramente, tu podcast de coaching deportivo. Vamos a poner todas las sesiones de la temporada con video, o con audio claramente, y audio. además vamos a poner las temporadas antiguas. Eso sí, ahí sí solo video, pues, porque no estábamos preparados. No, claro. Hay solo audio, perdón, hay solo audio. Solo audio de Pero, la primera temporada 1 y 2 va con un audio y luego ya a partir de esta empezamos con video, o sea, ya se va a ver todo lo que pasa. a Bueno, ver, ni Jun, todo. te voy a decir algo porque nosotros preparamos un poco, pero no es que tenemos un guión. Y esto que te voy a decir no tiene nada que ver ni siquiera con lo que hemos conversado. Gracias. Sí, es como para agarrarte así en frío, pues para que la gente sepa cómo trabajamos. Dado el tema y dado los meses que han pasado, ¿qué has aprendido que sirve para lo que vamos a ver el día de hoy? Uf, qué buena pregunta. ¿Qué he aprendido? Una de que ese intento de querer controlar las cosas, obviamente estamos claros, tenemos la idea de que no lo controlamos todo, como idea, ¿no? Pero durante mucho rato estuve peleándola, ¿no? Queriendo controlarla. Eh, y entender que no, que entender que lo mejor que me puede pasar, sí, es aceptarlo, ¿ok? Aceptarlo, pero realmente, o sea, conscientemente. Y a partir de esa aceptación, permitirme cosas, permitirme darle nuevas interpretaciones, vivirlas de una manera distinta. Sí, eso. Creo que aceptar, o perdón, aprender a aceptar. ¿Ok? Aprender a Entonces era aceptar pelear algunas cosas, versus soltar. aprender a aceptar. Perdona que haga esto, pero estoy buscando también hacerlo no solo lo tuyo, sino didáctico para la gente que nos está escuchando de cómo pueden aplicar, no solamente quedarse con tu historia, sino que lo puedan llevar a un aprendizaje. Entonces estoy intentando Totalmente. teorizárselos para ellos también. Entonces pasaste de pelearte, eran como dos opciones. Una fue pelearte y la con la que te quedaste fue aprender a aceptar. Y además entiendo que el aprender a aceptar te permitió acciones que no eran posibles desde el lugar de pelearte con. Totalmente, totalmente. Y ¿Mm? eso me generaba un resultado distinto que es tranquilidad. Sí, Y, to tranquilidad. O sea, todo llevó un resultado. y todo esto que estamos viendo, de alguna manera, es como un avance, un trailer de lo que va a ir pasando en esta conversación que estamos teniendo. Pero creo que, y le digo a la gente que nos está escuchando, ahora que nos está viendo, que se queden con esto. Una opción versus otra opción y cómo las nuevas opciones tienen acciones o posibilidades que las anteriores no tenían. Y como dijo Jung, dado esas nuevas acciones, tienen nuevos resultados. Pero vamos a regresar a eso en un momento más. Jung, Sí, ¿cuál es súper. el tema del día de hoy? Nuestro primer tema de la tercera temporada de Primeramente, tu podcast de coaching deportivo. Te rato que no Y lo digo, claro que, Jung, déjame decirlo varias veces. pero nuevamente, no, dilo por favor, ¿en dónde estamos? Primeramente, tu podcast de coaching deportivo. Ya creo Que que me ahora está se saliendo vuelve diferente ya. también en otra plataforma que no solamente Ah, podcast.
exactamente. Pero vamos a seguir con eso, porque así Sí, por empezó y supuesto, esa es la todo. idea. Y esa es la idea. El tema de hoy, el tema que nos convoca, ¿con qué regresamos? Sí, es esto. ¿Qué es lo que sucede cuando te cambian los planes? ¿Ah? Y por eso es la pregunta que me hizo Ignacio y fue que, caray, ¿no? Que tuvo tanto impacto, totalmente. Sí, A ver, porque otra vez, o sea, esto, y creo que lo dices exactamente como lo queremos plantear, cuando te cambian los planes, porque a veces yo puedo decidir, puedo agarrar, soy un deportista y decir, ¿sabes qué? Yo creo que mi paso en este equipo ya estuvo, es momento de saltar a otro lado, a otra liga, o tal vez quiero regresar a mi país de origen y quiero quedarme ahí más tiempo, ¿no? Porque ya tuve la experiencia que necesitaba, quiero otro ritmo, o tal vez voy a priorizar ahora otras cosas, lo deportivo, lo económico, lo familiar, la estabilidad económica, política del país, tal vez, ¿no? Entonces yo puedo decidir hacer un cambio, que igual implica todo un montón de desafíos. O sea, el hecho de que tú decidas hacer un cambio no significa que no tenga desafíos, pero Jung, de lo que vamos a hablar el día de hoy es, no, 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 no. Viene alguien, viene algo, pasa algo y te dice, mira, sobrino, I house, te tengo que decir que todo lo que habías pensado, naranja cuando. No va a ser así. Algo diferente va a pasar. pero mientras hablaba yo ponía a pensar, incluso cuando tú tomas la decisión de generar un cambio es porque algo llegó a ti, ¿sí? Que necesitó moverse. ¿No? ¿Mm? Y ante eso, También. desde ahí ya implica una toma de decisión y un proceso, ¿sí? Para poder generar este futuro cambio. ¿No? Si lo pensaba, decía, pues, claro, estamos en este constante transitar de transformación, ¿no? O de reacomodo. ¿No? Sí, me Sí, sí. parece importante lo que dices porque, otra vez, tal vez cuando yo lo estaba viendo, o mejor dicho, yendo a la respuesta es, siempre que hay un cambio, hay alguna gente que te está impulsando hacia ese cambio. Puede ser interno, puede ser externo, y siempre hay una posibilidad de decidir al respecto. Tal vez no sobre lo que está pasando, pero sí sobre qué vas a hacer con respecto a eso, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, y ahí está la capacidad que tenemos nosotros de elegir, ¿no? O sea, desde ahí se vuelve súper potente. ¿Qué estamos eligiendo, no? O resistirlo y pelearlo, ¿sí? Y generar distintas emociones que pueden ser un poco no saludables, y vamos a decirlo así. O después hablo de mi caso, ¿no? O sea, entenderlo con el tiempo, ¿ah? Y vivirlo de una manera mucho más sana, transitable, ¿sí? Y que no implique tampoco el dolor hacia otros, vamos a decirlo así. Ahora, igual acá tal vez, otra vez, cuando nosotros trabajamos un tema con Jung, no significa que él y yo estamos 100% de acuerdo en cómo debería manejarse, porque otra vez, dado que son temas de relaciones, de personas, no es una ciencia exacta. Y algunas ¿Mm? cosas funcionan mejor para algunas personas, para algunos jugadores, para algunos profesionales, y otras funcionan para otras personas. Y también hay algunas cosas que se hacen más sencillas para Jung y otras cosas que son más sencillas para mí. ¿Y por qué iba a decir esto, todo este preámbulo? Porque tampoco necesariamente pelearse con eso, o por lo menos resistirlo de alguna manera, siempre sea negativo. O sea, algunas veces tú puedes generar cierta fricción, puedes buscar chocar contra eso, cuando tú quieres poner límites, cuando no quieres que te pasen por encima, cuando quieres respetar tus derechos, cuando sientes que están violando tu dignidad. También es importante aprender a manejar eso. No siempre tenemos que pasar a la tendencia esta de aceptar o de fluir o de saber moverme con la marea, que son válidas, pero hay que saber cuándo hay que hacer qué. Por eso, no entiendan que para el cambio o para estos desafíos que aparecen y que nos lanza la vida, hay una única respuesta. Dependiendo de lo que esté pasando y dependiendo de cómo quieres salir de eso, tienes diferentes respuestas y los deportistas requieren entender que hay diferentes respuestas, porque si no muchas veces van a terminar aplicando lo que generalmente hacen, que es competir, es darle, es ir con todo, y esa puede funcionar algunas veces, pero no siempre les va a funcionar. Mira que ahorita hablabas y me llama, o sea, me, me, me acuerdo de una situación, ¿sí? Acompañando a un deportista de alto rendimiento y este es pesista, ¿sí? Campeón panamericano de pesas.
Y, y fue complejo porque él pasó por una situación de salud muy, muy complicada, pero muy complicada, hace poquito nada más, y dejó de entrenar, dejó de competir, y se le venía una competencia importante. Y ya su lucha, entre comillas, ya no era un tema de volver a competir, sino de volver a acercarse a la barra, sí, volver a cargar. Empezó a tener mucho miedo a esa situación. Fue interesante ver cómo trabajar esa situación, ¿no? O sea, cómo decir que no a algunos pensamientos que eran tan potentes y no le permitían ir hacia lo que más le gustaba y lo apasionaba, transformar todo eso en fuerza movilizadora para volver a su terreno, ¿no? O sea, sí, no, no solamente era sí, fluir y que ahora acepto que esa situación, no, hubo todo un trabajo de empezar a mirar qué era aquello que no le estaba permitiendo. Es decir, tomar cierta conciencia, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿En dónde está impactando? ¿Cuál es el mensaje que le estoy dando o la interpretación que le estoy dando? Y sobre eso, ya generar todo un plan para poder volver, ¿no? Y chévere, buenazo, porque en octubre, noviembre va a Costa Rica y campeona. O sea, y en un lapso de 3, 4 meses, yo siempre le dije, o sea, es increíble lo que pasó contigo. Para mis ojos, para él, sí, era dentro de sí mismo, estaba claro que lo iba a conseguir. Pero al principio no. Al principio esa no era la meta era volver a acercarse y agarrar la barra. Increíble, increíble. Y creo que das un paso clave para las personas que están escuchando y se están preguntando, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago cuando pasan estas cosas? ¿Qué puedo hacer? Vamos a hablar más adelante más a fondo sobre algunos casos concretos, pero a partir de lo que está diciendo Jun también podemos sacar otra vez, una parte teórica para generalizar, para los profesores que están escuchando, los técnicos, los coaches o los deportistas en general que pueden estar escuchando, es hacer esta clave de hacerlo pequeño, que este primer paso sea pequeño, en vez de querer agarrar y que ya viene toda esa ola enorme y decir, ya, bueno, ¿cómo voy a hacer para poder pasar todo esto y salir de pie y salir ganador y sacar aprendizajes? Es como, ¿no? Porque a veces queremos hacer el paso 1, 2, 3, 4 y 5 todo. Y la idea es hacer el paso 1 y que el paso 1 sea tan pequeño que me permita salir a ganar, que las probabilidades de perder sean muy pequeñas. Y eso va fortaleciendo mi confianza, mi seguridad, para luego pasar al siguiente paso. Creo que es lo que estás diciendo con lo de la barra. Totalmente, totalmente, porque cuando empezamos, miramos y cuánto, entonces vamos a ver cuánto pesa tu barra, ¿sí? Y cuánto es como 6 kilos, creo, no sé si mal No, no recuerdo. no Más o menos puede recuerdo, ser eso. pero creo que es más. Y lo Bueno, primero fue eso. Lo primero fue eso, primero acercarse, luego fue, a ver, probar, y en 3 meses y medio, 180 kilos, ¿no? Pero ojo, fue progresivo, como lo mencionas, ¿no? Primero acercarse, ¿sí? Luego tomarla, luego levantar solamente la barra. Y cuánto eso fortalecía, ¿sí? Su mente, ¿sí? Trabajo de sus emociones, para luego ir tras nuevos pasos, ¿no? otra vez, porque una de las cosas, y esto lo hemos visto, ya no sé si en la segunda o en la primera temporada, y un día se me están cruzando las temporadas, pero recuerden esto, y esto ya lo hemos dicho, este podcast es de coaching deportivo, pero aplica para cualquier ámbito de la vida. No puedes estar escuchando una gerenta de una empresa, un líder de un negocio, como algún deportista, un técnico o un coach. Lo más importante no es necesariamente es la meta, es más importante que el deportista o la persona pueda empezar a sentir las pequeñas victorias de los pequeños avances. Porque esas pequeñas victorias le dan confianza en el sistema que está aplicando. Y al darle confianza en el sistema que está aplicando, es más probable que lo continúe. Y si lo continúa y lo sostiene, la meta va a llegar. La meta es importante para poner dirección, pero no es lo más importante para lograr el resultado. No se, no se queden ciegos con la meta para poder lograr y creyendo que con eso los van a motivar todo el tiempo porque en un momento ya no alcanza. Más importante es que la persona pueda sostener su sistema, su conjunto de prácticas, la estrategia que han decidido.
Ya hablamos de James Clear, ¿verdad? Con el Claro, hábitos atómicos. Claro, exactamente. claro, claro. ¿No ven? Tampoco Volvemos no a me los acuerdo, no jugadores me acuerdo en claves. cuál fue. No Sí, sí, me no me acuerdo en cuál acuerdo fue en cómo. realidad. Pero eso otra vez, para la gente que quiere y puede revisar, tenemos todo creo que más de un capítulo donde hemos hablado de hábitos, pero uno principalmente donde estaba basado en el libro de hábitos atómicos de James Clear, que está en inglés, está en español, que está en audiolibro, que está en libro digital como en físico, así que tienen todas las opciones. Sí, y el que quiera que nos escriba ahí en las redes y le pasamos el libro con Toast. Ajá, ok, Claro, bueno. pues hay que movernos ahí, hacer la comunidad. Bueno, y una cosa, a ver, empecemos a ir a casos más específicos de otra vez, y vamos a ponerlo con todas sus letras. Estemos claro que este es un espacio donde vamos a hablar con todas las palabras que nos dicen las personas, los deportistas. No vamos a maquillar las palabras que nos dicen o Ah, esto qué sin palabras. filtros. Sin filtro, pues, brother, ya, porque no vamos a decir, sí, es que mire, Ignacio, tengo un problemita que me está pasando. No, la gente viene y nos dice algo como, ¿cómo carajo nos hacen eso, Ignacio? No entiendo cómo carajo se les ocurre hacer eso. ¿Qué otras cosas escuchas, Jun? Otra vez, que tiene que ver con esto que estamos planteando de, me cambiaron todo. Claro, cosas como, oye, no seas abusivo, pero ¿cómo vas a hacer esto? Mm. No, no vas a escuchar oye, hazte responsable, hazte cargo. O es tu culpa, ve, hazlo de una vez, ahora. Típico, Listo. típico, típico. ¿Sí? Tema de la víctima, de quejar, de mirar afuera, e incluso las personas que pueden haber estudiado, que hemos estado en muchos talleres y qué sé yo, igual en esos momentos es natural que en esos primeros momentos se nos aparezca la víctima, el quejar, el mirar afuera, porque el otro, ¿no? Como alguien me lo hizo a mí. De ahí está esto, otras cosas que a veces nos dicen, ¿qué mierda voy a hacer ahora? ¿Qué hago ahora? No tengo la más mínima idea de qué hacer. De hecho, dicen hasta otra palabrita, pero ya no me atreví a decirla. Sí, ¿Qué o más? sea, también el ya fuimos, pues, ¿no? O sea, ya fuimos, ya nos jodimos, ya nos jodimos, pues, ¿no? Y tiran todo, ¿no? ¿Qué estrés? Me ¿Qué cuesta, estrés me esta cuesta, me cuesta a veces decir todo esto. Sí, ¿qué estrés esta huevada? ¿Y ahora qué hacemos, no? Porque agarran, no sé, hay deportes en los cuales y hay ligas en las cuales sí te pueden cambiar de equipo sin pedirte ningún tipo de permiso, ¿no? O, ¿qué pasó en Perú, Jun? ¿Qué le hicieron Hace, a un equipo? pero no, bueno, sí, o sea, cambiaron absolutamente los planes, ¿no? A portas de iniciar un campeonato, cambiaron absolutamente los planes, no para unos jugadores, para toda una institución, ¿no? Algunos subieron, otros bajaron, ya tenían contratos, ya habían armado, los jugadores con sus familias tenían expectativa. Y no estamos hablando de la legalidad o ilegalidad, estamos hablando de lo que le pasa al jugador cuando todo eso pasa. El impacto que hay y alrededor, ¿no? O sea, el jugador, la familia, con ¿Mm? todos los planes, con todo. O sea, Y esto lo es que le un. pasa a la familia vuelve a afectar al jugador, otra vez. Es un Realmente. doble golpe. Porque otra vez, no estamos diciendo, el hecho de que algo sea legal no significa que no genere una consecuencia negativa o un desafío diferente o difícil en ti. Son dos cosas distintas. ¿Mm? Porque una de las cosas que estábamos viendo con esto, Jun, era que todas estas cosas, y hacia acá quería que fuéramos, ¿estás de acuerdo? Todas estas frasecitas que tenemos, que son la forma en como típicamente la gente lo dice, como lo hemos escuchado de muchos jugadores, cuando estas cosas pasan. De hecho, hay alguna persona que ha estado con nosotros en este podcast también, ha estado viviendo esta situación, algunos Totalmente. jugadores que conocemos que han estado viviendo esta situación. Pero hay emociones que están detrás de esto. Y la frase implica una emoción, y como lo vimos otra vez también en capítulos pasados, la emoción implica un comportamiento y un comportamiento implica un resultado. Entonces, ¿qué emociones pueden estar detrás de esto, Yu? ¿Por qué? ¿Y por qué te lo pregunto antes que me digas? Porque lo que queremos es que la gente empiece, tú que nos estás escuchando, queremos que cuando esa frase la escuches, empieces a entender cuál es la emoción que está detrás para que sepas qué hacer. Y en vez de quedarte con esa persona dando vueltas, sí, no te dicen, ¿cómo carajo no haces eso? Y tú que le dices, sí, ¿cómo puede ser? ¿No? Y empiezan a ser dos personas que lo único que hacen es agrandar y Hacerlo agrandar y más agrandar fuerte, ese. ¿no? Tener muchísimo más valor, fuerza,
intensidad en el asunto. Entonces, ¿cómo vas a poder ingresar ahí a generar un cambio cuando esto ya es una bomba mucho, con el estruendo de la bomba muchísimo más Las amplia? víctimas buscan más víctimas para hacer el club de víctimas, por supuesto. Entonces, Jung, Sí, ¿qué emociones ves ahí para luego después que las identificamos, podemos ver ya qué hacemos con eso? de hecho, ¿no? O sea, cada vez que se escuchan ese tipo de frases, podemos identificar probablemente el tema del miedo, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? O qué carajo, como dices tú, ¿qué carajo vamos a hacer ahora, no? Entonces, estamos hablando de que hay algo incierto, no sabemos cómo manejarlo, qué cosa, cuánto esto nos va a impactar. Entonces ahí hay cierto peligro, pues, ¿no? Entonces nos empezamos a poner de esa manera. Qué Estamos importante entonces imaginando es todo identificar. un futuro, pues estamos imaginando un futuro que no era el que habíamos imaginado y que seguramente no tiene nada que ver con lo que nosotros queríamos, y eso hace que aumente el miedo y aparezcan otras emociones como Y rabia, como lo etcétera. dijimos en algunos de los episodios también, el tema del cerebro, ¿no? Lo que va a querer es buscarte, entonces lo ve de una manera catastrófica. O sea, tu futuro es, ya no jodimos, o sea, ante esto ya fuimos. Es como, ¿qué nos va a pasar, no? Entonces es importante que cada vez que nosotros tenemos ese tipo de frases, ¿sí? Es que está impactando el miedo, ¿no? El miedo está impactando en esto futuro, en este planeamiento, esta idea, objetivo que teníamos. Entonces, identificarlo, ¿no? Primer paso es identificarlo. Este, ¿Y qué cosa nos dice el miedo? ¿Cuál es el mensaje del miedo? El miedo nos está queriendo que, ok, está indicando que algo está en peligro, ok, necesitamos cuidarnos. Entonces salta de esa manera, ¿no? Mi Entonces, futuro, mi familia, el futuro que imaginé, lo que había pensado que iba a pasar, todo eso está en peligro, ¿no? Como poniendo lo que estás diciendo yo. tal cual, entonces es importante saber reconocerlo, ok, ponerle nombre y apellido, vamos a decirlo así, no, esto me está sucediendo. Aquí saltó esto porque va a impactar en esto futuro. Este tipo de palabras, este tipo de frases que están muy destinadas hacia eso, me está indicando que hay un miedo. ¿Y cuál será ese miedo? ¿Qué es aquello que yo puedo perder? Aguanta. Mis planes, ¿sí? Los planes que tengo con mi familia, los planes que tengo dentro de la institución, la empresa. Aguanta. Claro, hay cosas que podemos, que corren peligro. Ok, listo. Esto se llama miedo. Lo identifiqué. Y a partir de eso ya puedo empezar a generar ciertas acciones que van a regular esa emoción, en este caso el miedo. Yo, Vamos a ser muy claros y vamos a meternos ya un poquito más en esa emoción. un paréntesis que no sé Sí. si a la gente le da risa, pero a mí me está dando risa. Ahora la gente va a ver todos los movimientos que hacemos, como antes era solamente audio y nosotros hablábamos, hacíamos movimientos, explicábamos con las manos, qué sé yo. Bueno, ahora ya van a empezar a ver toda esta, como tú lo que estás haciendo movimientos, qué sé yo, que la gente que ahorita nos está escuchando en el podcast no sabe, pero si quieres ver el video y todos los gestos y movimientos que hace Jung cuando habla y dice todo esto, anda a YouTube primeramente. Y Pero también cuando bueno, nos pasamos la voz, si no se escucha bien, ¿no? si no se escucha Lo vas- bien o también si empiezo a mirar un poco mi plaje, como dicen en México, mi acordeón. ¿Cómo me dijeron en Colombia que le decían? No sé, pero bueno, esas preguntas, esas cosas que me gustan a mí saber cómo le dicen en cada país. Ok, pero también, Jun, con respecto al miedo, no sé qué te parece esto, que también, a ver si esto te parece que pueda servir. El miedo como también nace a partir de todo este futuro que nos estás hablando, que puedo estar perdiendo, y un futuro catastrófico que me estoy imaginando que sí va a llegar, tiene que ver también con mi ausencia de control. Es decir, he sentido que pierdo el control, no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Peor si es que la persona se siente resignada, ya ya es el peor de lo peor. Entonces, una de las cosas que puedes hacer y apoyar a tu jugador, a tu deportista o a la persona de tu equipo para que pueda empezar a disminuir este miedo, tiene que ver con que él vuelva a sentir o ella vuelva a sentir que tiene sensación de control. Y esto lo podemos linkear con lo que tú estabas diciendo de la barra, John. Es literal justo lo que aplicaste. ¿Sobre qué puedo hacer el control? Entonces, no solamente es la combinación de hacerlo pequeño, sino, ok, ya sí, ahorita no puedes cargar todo eso que cargabas cuando estabas entrenando a full, pero vamos a hacer esta cosa pequeña y vamos a hacer esto que sí puedes controlar, que es caminar, agarrar la barra, o por lo menos tal vez en alguna persona será, primero anda al gimnasio. Estás haciendo el proceso que generamos, tal cual. Ir. Entonces cuéntanos relacionándolo esto con la sensación de control, solamente para poner esto, recuerden, y eso para las personas que quieren aplicar, dado que tienen personas que les puede estar pasando esto. Sensación de control
ayuda a disminuir el miedo. ¿Por qué? Porque la sensación de control aumenta mi sensación de confianza. Si aumenta mi sensación de confianza, aumenta mi sensación de seguridad en mí. Por lo tanto, el miedo disminuye y se empieza a hacer un círculo virtuoso sobre eso, ¿no? Y aquí hay una palabrita que nosotros de repente desde el contexto obvio que manejamos, no lo estamos diciendo, pero es conciencia. Conscientemente cada uno de esos pasos. El nivel de conciencia en los pasos te va a dar la seguridad, porque lo estoy haciendo, porque lo estoy integrando, porque hoy hice esto, ayer hice esto, hoy hice esto y antes de ayer hice esto. Entonces estás viendo todo ese camino de crecimiento. ¿Sí? Lo que necesitas generar ahí es conciencia en el presente. Sí que puede sonar hasta muy amplio, pero no. O sea, simplemente haz tu regla o haz una medición. Hoy estoy aquí, hoy estoy aquí, hoy estoy aquí. Y luego ves todo tu camino. Tal cual. Al principio con él fue ir porque no quería ir. Su cabeza decía, necesito ir, tengo que ir porque es mi hábitat. Pero sus emociones le decían, no. ¿Y si se me cae? ¿Y si me ven? Hay algo que no quiere sentir, pues, claramente. Exactamente. Un deportista de élite, ¿sí? Que se le caiga la barra cuando está intentando algo. O sea, incluso su estrategia era que cuando no haya nadie, al principio. Y bueno, si eso te funciona así, pues necesito sentirme seguro. Necesito sentirme seguro. Y mira que hemos llegado a ir, luego tener un ejercicio para poder agarrar, ¿sí? Porque era eso, el contacto, ¿sí? Con la barra. Que despierta otras cosas, que despierta otros recuerdos, con otras emociones, que otra vez genera mayor confianza, ¿sí? Y acá, Jung, empecemos a marcar también otra cosa. Tengan cuidado con esa típica técnica que se aplica un montón y que es un típico error, que es agarrar. Pero tú eres el campeón, tú eres el que puede, tú siempre vas a poder, regresa, dale, si tú, ¿cómo puede ser que tú no vas a ir? Y es como que creo que si le genero vergüenza, porque lo que estoy haciendo es generar vergüenza, o si le doy con palo para que se dé cuenta que, oye, no seas tan debilucho si es que si tú eres el campeón. Si creo que desde ahí lo voy a empujar, mira, seguro que en el mediano plazo y peor en el largo plazo, esa técnica no funciona. ¿Te puede haber servido alguna vez? ¿O crees tú que te puede haber servido porque te quedas con tus casos de éxito, pero no tienes idea cuántos jugadores y cuántas personas te resienten o se han alejado o no tuvieron el desempeño que querías que tuvieran justo por aplicar una técnica como esa? Totalmente. Además, si sabemos que, bueno, hay que conocer el contexto. Él venía de un cuadro muy complicado, había perdido mucha masa muscular, ¿sí? Y no era solamente mental, realmente se sentía débil. Claro. Entonces hay que chequear todo, necesitamos conversar acerca de todo. Nosotros no somos los expertos, obviamente, en ese ámbito, pero sí tener un conocimiento, oye, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te estás sintiendo? No, entonces vamos hacia lo que nosotros, en este caso hablamos de Ignacio y yo, podemos abordar, ¿no? Entonces sí, era mucho trabajo de pequeños hábitos, ¿sí? Paso a paso, de manera consciente, ir avanzando desde el reconocimiento de los pasos. Okay. ¿Sí? No solamente el conocerlo, reconociendo porque lo estoy haciendo y porque estoy logrando cosas. Actuar en el presente, conciencia. Jun, ya tenemos para alguna de estas frases que nos dicen y estas situaciones, reconozcan que una de las emociones que más aparecen ahí es el miedo. Y ya les hemos dicho algunas técnicas para poder hacer algo con respecto a ese miedo con ese deportista, esa persona de tu equipo o incluso contigo mismo. Pero otra y mira que estamos hablando y un momento hice así, ¿no? Como movía las manos, para los que nos están escuchando, estaba moviendo las manos y era el tacto, ¿no? Es utilizar los sentidos, ¿sí? Poner al servicio hacia ti tus sentidos. Cuando empiezas a tocar, cuando empiezas a oler, a escuchar, ¿sí? A ver. Eso te conecta con lo que está pasando en este momento. Y también estamos volviendo a esta tercera temporada, pero voy a volver a algunas cosas que hemos hablado, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que quitan tu enfoque? ¿No es cierto? Y uno de ellos es el miedo. Entonces, volver a trabajar desde lo que está pasando, y uno de ellos es utilizar los sentidos, ¿no? para plantearte, moverte nuevamente hacia el presente. Como lo de la barra que dijiste, como agarrar la barra. Como lo de la barra. Sí, o oler también puede ser, cuando llega es que hay una el técnica misma que se llama grounding. Hay una técnica que se llama grounding. Que lo a ver, también pasamos con, digamos, esa técnica que no solo sirve, me parece, para esta emoción del miedo, también puede servir para la otra emoción, pero pongamos una vez el 2x1. Incluso con esta emoción que está anexada al tema del miedo, que es la ansiedad, ¿no? Y un momento lo dijiste, en la ansiedad
digámoslo así, como el exceso de futuro deseado, ¿no? O sea, estamos pensando muchísimo más allá en los futuros logros o no logros. Entonces es importante, esta es una técnica que puede funcionar mucho, ¿no? Para poder estar en el presente. Grounding se llama, que primero una respiración profunda de inhalación, exhalación, pero con tiempos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a inhalar en determinado tiempo, 3 tiempos, ¿no? 3 segundos, inhalamos en 3 segundos, o 4 segundos, ¿sí? Vamos a aguantar en 3 y luego exhalamos en 6, un poco más largo, ¿no? La exhalación en 6 segundos. ¿Sí? Lo hago esto 3 veces y luego voy a articular aquí con mis sentidos, ¿ok? Identifico 4 cosas que puedo ver. 1, ¿sí? Mira acá, ventana, Hazlo con cuadro. nosotros mientras estás escuchando, mientras lo estás viendo. Haz un poco de la reflexión Ah, que nos ha contado Yu. Empieza a identificar, empieza a practicarlo ahorita para que puedas entender con la experiencia la técnica que nos cuenta Yu. Entonces, 4 igual, cosas que inhalas. puedo, 4 cosas que puedas ver, ¿ok? ¿sí? Identifica dónde estás, ¿sí? ¿Dónde estás? Yo acá, un termo, ¿sí? La puerta, un cuadro, ventana. ¿Listo? 3 cosas que puedas tocar, ¿ok? Teclado, celular, mouse. Pero realmente tocar, o sea, Ajá, busquen sí, sí, como sí. No es detenerse solamente que ahí. lo identificas, tócalo. Sí, Sí. toca. ¿Sí? 2 cosas que puedas escuchar. 2 cosas, acabo de escuchar yo un pajarito. Sí, sí, sí. Cantando un pajarito. ¿Listo? Escucharte a ti cuenta, Yu. Cuenta también, cuenta. Yo acabo de mover y mi zapatilla ha sonado. Ok, ya listo. Bien. Y una cosa que pueda oler. Y una cosa que pueda oler. Listo, yo hace un momentito me lavé las manos con jabón. Acá identifiqué el olor en mis manos. ¿Mm? Listo. Y lo que estás haciendo con eso es que estás poniendo tu enfoque en todos estos puntos. Seguramente, si es que estabas viviendo una emoción más intensa, te vas a dar cuenta que tu emoción empieza a disiparse, empieza a hacerse más neutral, empieza a bajar la intensidad. ¿Por qué? Porque recuerda que en lo que te enfocas se expande. Y tú empezaste a repartir tu enfoque en otras cosas y por lo tanto tu emoción empieza a hacerse más pequeña con ese camino. Pero Jung, no nos podemos ir sin tocar la otra emoción también, que la otra emoción típica que aparece ahí, porque generalmente las emociones no aparecen solitas, ¿no? A veces nos gusta teorizar como que aparecen solitas, pero casi ninguna aparece solita, pura. Y la otra clave ahí es la de la rabia, o sea, que la gente está molesta, está harta, ¿no? Es injusto. Entonces, una de las cosas, cuando hablamos, voy a repetir alguna de las frases, ¿cómo carajo nos hacen eso? ¿No? ¿Qué mierda les pasa? ¿Cómo se les ocurre? ¿No? ¿O Hay no te una pasa cómo vas a rabia. hacer eso? No te pases, pues ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo nos vas O a tú lo dejar 6 meses arreglas. sin temporada, oye? Oye, 6 meses sin temporada los han mandado Uy, diciendo, oye, me está soltando una. Yo, gente, yo me hago cargo, me hago cargo. Esto se aguantó por lo que me estaba pasando. no, está bien, y también, por supuesto, y es parte de ser un equipo también. Sí, Pero gracias. bueno, imagínate, ya fuimos a la broma un poco más con esa frase, pero hay una rabia que está detrás. Y la rabia generalmente hay un mensaje de que algo que está pasando ahorita para mí es injusto. Esto no debería estar pasando. Y dado eso, yo generalmente lo que busco es defender, ¿no? Defenderme, atacar, contraatacar. Y a veces puede funcionar. Va a servir para poner límites, para no permitir que me pasen por encima, para que respeten mis derechos. Pero hay que tener cuidado cuando esa emoción pasa a ser violencia, pasa a ser ira, pasa a ser venganza. ¿Mm? O pasa a ser una emoción que la tengo en mi relación con Jung, pero como no la resuelvo acá, la llevo a mi casa, a mis hijos, a mi propia salud, genera lesiones, ¿no? Entreno mal, entreno desganado, y como entreno mal o entreno desganado, o entreno con poca seriedad, también pongo en riesgo mi salud, pongo en riesgo mi capacidad física. Y mira que acabas de decir algo tan potente ya para los deportistas, ¿sí? De alto rendimiento, incluso los amateurs. ¿Ah? Cuando estás con rabia, ¿qué es lo que sucede con tus músculos? ¿Qué es lo que sucede con tu corporalidad primero? Se tensa. Hay mucha tensión, ¿no es cierto? Poca relajación. ¿Y qué pasa cuando haces deporte con tu musculación tensa, rígida? ¿Qué puede haber ahí? Más fácil que se vayan quiebres, pues, ¿no?
que haya rotura, ¿no es cierto? Entonces, chequemos. Si un jugador de fútbol, vóley, lo que sea, un deportista, está haciendo su actividad con mucha tensión, con rabia, está muchísimo más propenso a tener lesiones. Entonces es importante empezar a generar conciencia de qué cosa me está pasando, desde dónde viene esta rabia, esta cólera, qué me está generando injusto, qué es aquello que rompió mis estándares. Aguanta, no, esto yo no lo puedo permitir. Ok, ¿no? Porque es eso, no, yo no te voy a aguantar eso, ¿ah? Tú lo arreglarás, chau, listo. Claro, yo no voy a aguantar. ¿Qué no estoy permitiendo? Porque eso me está diciendo que hay una rabia que no la estoy manejando, que no la estoy identificando siquiera, ¿no? Porque simplemente estoy respondiendo, estoy reaccionando. ¿M? Y el impulso a partir del estímulo. Entonces, cuando me doy cuenta, ahora con lo que estamos hablando, cuando vienen ese tipo de frases, es, oh, es rabia. Okay, entiendo que hay algo que no me parece justo, que es aquello, pum, y lo puedo abordar. Pero, ojo, ya lo identifiqué, ya le puse un nombre. Esto se llama rabia, esto se llama cólera, esto se llama ira. Bien. Ahora, ¿qué puedo hacer para tener un mejor, un control o gestión, perdón, de esto? Una gestión acerca de esto. Y para esto me va a llevar a un mejor resultado. Y además recordemos, pensando en los que tienen jugadores o los que son deportistas, la rabia genera más tensión, como dice Jung, pero también genera ser menos fino en mis movimientos. Y al ser menos fino en mis movimientos, yo pierdo técnica. Y al perder técnica, otra vez, me había propenso a lesiones, o tal vez llego tarde a alguna jugada, golpeo a otro, puedo lesionar a un compañero. ¿Mm? Ojo, y no estamos diciendo que eso sea malo, no es que la rabia sea mala. Incluso se trabaja mucho la rabia en el parte de los velocistas. O sea, tu salida necesita conectarte con cierta capacidad de rabia. ¿Sí? Porque ahí vas a acumular cierta energía para salir y Pero porque hay una tensión inicial, sobre todo de los una velocistas. tensión inicial, ¿Mm? ¿correcto? Exacto. Pero otra vez, entonces, y si vamos a alguna de las técnicas que podemos hacer para ir cerrando ya este capítulo, y un poco otra vez, si no nos ponemos, ya no da ganas de seguir hablando y hablando, porque tenemos muchas ganas, vamos a seguir los capítulos, y además, aparte de contar a la gente cómo va a ser ahora esta temporada, una de las cosas que va a ser importante es que la persona viva la rabia. Necesitamos encontrar un lugar seguro donde le vamos a permitir a este jugador, a esta persona, a este compañero, a que pueda expresar y vivir su rabia. Y si necesita agarrar algo que por supuesto no le cause daño a él o a otros para poder expresar esta rabia, gritar, moverse, agarrar una almohada, morder algo, qué sé yo, girar, que lo haga. Porque la rabia también es como esta neblina que se acumula. Y ante la neblina, yo ya no puedo moverme de la misma manera, no puedo tener seguridad para moverme. Entonces lo que hago con la rabia es empezar a buscar disiparla, y la disipo al vivirla. Toda emoción, la verdad es que esto sucede con toda emoción. La emoción, cuando yo la vivo, empieza a disiparse, porque la emoción es una señal que viene. Recuerden esto, toda emoción es una señal, es como una notificación en el celular que te llega. Cada notificación que tú tienes, por ejemplo, una notificación del Facebook es diferente a una notificación de Instagram, como una notificación de actualización del software. Si yo creo que las tres son lo mismo y hago con todas lo mismo, no puedo hacer lo mismo con el Facebook, con el Instagram, con la actualización del software. Entonces, si yo empiezo a escuchar que cada notificación de cada emoción tiene un mensaje específico para mí, yo voy a poder empezar a hacerle honor a ese pedido que está teniendo mi cuerpo o mi mente o lo que sea que me esté pasando. La rabia también tiene que ver con que necesito descargar esto. Hay algo que necesito hacer. Entonces, dale el permiso y dale el espacio. Y cuando eso empieza a disiparse y aparezca este alivio, te aseguro que la persona va a poder tomar decisiones que se acerquen más a los resultados que realmente quiere construir, que los resultados que están simplemente ligados con una rabia que puede ser no saludable, es decir, más violenta, más de ira, de venganza, o de ahora me toca a mí, ¿no? Hacia eso iba, está bueno puntualizar, ¿no? Que ¿Te necesito gustó lo de las expresarla. notificaciones? ¿Te gustó lo de las Estuvo bueno, notificaciones? la voy a utilizar, la voy a utilizar. Pero está bueno esto de permitirla, ahora vamos a permitirla que sea saludable, ¿no? Porque estás en un entorno social.
¿no? Aquí en el podcast me dijeron necesito soltarlo y Párense dejar, acá todos los me weones, bajé a chinguen a 50. su madre, maldito basura. ¿No? Que esto sea pues de manera saludable, identificarlo, chévere, esto se llama rabia, estoy generando una conciencia de que algo no es justo, ¿qué es lo que puedo hacer? De repente en este momento es salir, caminar un rato, ¿sí? Respirar, incluso hasta escribirlo, ¿sí? Escribirlo puedes ayudar a decantar, a soltar un poco la intensidad de ese momento. Una vez que lo entendí, pues, si yo lo entiendo con este nivel de conciencia, puedo generar unas acciones que sean mucho más saludables. De repente puedo empezar y me acercaré a decir, ¿sabes qué? Oye, lo que generaste a mí me parece totalmente injusto, ¿sí? Ojo, después de todo ese trabajo que ya hiciste para poder bajar la intensidad, entonces ya regulaste y hay nuevas acciones. Oye, a mí me pareció esto totalmente injusto. O sea, yo espero de ti un ofrecimiento de disculpa. Pero aquí dañaste, yo siento que dañaste. Pum, entonces aparece la otra persona y un llega y te dice, oye, sí, no me había dado cuenta que esto impactó de esa manera, te pido mil disculpas y esto no va a volver a ocurrir. Ok, listo. Igual, Puede Jung, empezar a ¿ah? generar. Igual entiendo esto de que sea saludable, por supuesto, pero si tú estás llegando a un espacio donde sientes que no puedes expresarlo de manera saludable, bueno, es que busca un lugar privado, busca un lugar que no tenga consecuencias en otros o en tu Totalmente. futuro, porque recuerda, cualquier acción que tú tengas que afecta a otros va a generar una herida en tus relaciones. Pueden ser relaciones que te importen más o te importen menos, pero te aseguro que va a generar una herida en ellas. Entonces, si tú terminas teniendo una expresión no saludable de la rabia y terminas dañando a otros, bueno, hazte cargo del daño que estás causando. ¿Mm? Porque el hecho de que te hayan fallado a ti no te da el derecho de poder luego hacerle daño al otro. Y sobre todo si es que eres parte de un equipo. No estoy hablando como una versión moral, sino estoy hablando desde el desempeño de un equipo, la funcionalidad del equipo, la efectividad de un equipo. No alcanza con que él me golpeó, yo por eso lo golpeo, entonces nos cancelamos el uno al otro y no afectó al equipo. No, termina afectando. Entonces encuentra, si no puede hacerlo, encuentra un lugar privado, un lugar donde pueda hacerlo, encuentra una persona de confianza del equipo y dice, ¿sabes qué? Necesito sacar esta vaina. Y esa persona que te acompañe, que te agarre, que te apoye, que no. Pues lo hemos visto en el fútbol, Jung. No, Mucho no, no, más no lo hice, simple ahí que se puedan hacer, que tengan que sacarlo, qué sé yo. A veces en el fútbol tienen algunas maneras ya muy radicales de hacerlo, que no creo que sean las versiones más saludables, pero a veces eso ya está pero el fútbol también nos normalizado. ha pasado luego, o sea, antes y después la práctica, ¿no? En esas Sí. conversaciones que teníamos antes y después ahí salía un tema de ciertas frustraciones, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de la rabia también, o cierta ansiedad, ¿no? En esta conversación de lo que estaba pasando y en ese caminar alrededor de la cancha, sí empezamos a, desde el conversarlo, desde el mencionarlo, ¿sí? Que salga de tu boca, ya empiezas a transformarlo, ¿no? Y el solo Porque, hecho que porque se lo estén estás haciendo evidente. moviendo ya hacen que vayan sacando algo de esa rabia. Sí. Porque la manera en cómo camina, cómo se mueve. Pero bueno, Jung, estamos llegando, hemos avanzado, hemos puesto lo que típicamente pasa. Y otra vez, recuerden, nosotros no podemos controlar todo lo que nos pasa, no podemos controlar las decisiones de los demás, pero podemos buscar la amplia mayoría de las veces empezar a ver qué elección tenemos nosotros para poder hacer algo al respecto. Y lo que hemos buscado acá es empezar a apoyarlos a que empiecen a identificar cuáles son esas emociones y cuáles son algunas técnicas específicas o cosas que pueden hacer para poder manejar la mayoría de los casos. Yo no les digo que esto va a funcionar para el 100% de los casos, pero yo creo que la amplia mayoría funciona con las cosas que hemos estado conversando junto a Jung. ¿Qué Tal cual, quiere y la decir Jung? invitación va a ser eso, ¿no? Que, a ver, cuando algún cambio, un plan que tienes se cambia, identifica primero qué es lo que te sale, ¿sí? Si sale el miedo, si sale la rabia, a partir de probablemente salen otras cosas, ¿no? Pero en estas dos emociones que pueden ser no adaptativas, como las conocemos, ¿cuál es la primera que te sale? ¿Y cuáles son las reacciones que tienes? Para que cuando vuelva a suceder, en el momento que aparezca, ¿cómo la puedes gestionar? ¿No? Regularla con otra acción. Y es lo Es eso. mismo, ahora me ponía a pensar, Jung, incluso para cerrar, que esto es lo mismo contigo. Cuando tú te prometes algo y dices, ya, voy a hacer esta vaina y luego no la haces. Y tú te cambiaste los planes a ti mismo, por lo que sea. Y te molestas contigo y te da rabia
O también te puede dar miedo, ¿qué pasa si sigo así? ¿Qué pasa si sigo sin hacer nada? ¿En dónde voy a terminar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué sé yo? Es lo mismo, también puedes aplicar. Puedes tener esta conversación interna, este manejo distinto, esta toma de conciencia, esta acción paso a paso que hemos estado hablando, para poder empezar otra vez. No se trata de que ahora no van a pasar estos cambios, no se trata de que no me van a afectar. Como siempre, lo que queremos es que aumentes tus probabilidades de ganar el partido. El contrincante, que a veces aparece de la nada, ese no lo podemos decir. Pero sí podemos decir qué vamos a hacer frente a él. Y para eso queremos apoyarte, y eso es queremos en lo que te entrenes. Por eso te contamos todo esto. ¿Qué dices, John? Tal cual, estamos totalmente de acuerdo. Y ojo, tampoco es que lo sepamos todo, ¿sí? Traemos un poco de lo que ha venido funcionando con el acompañamiento a gente y a nosotros también. O sea, de hecho, los hábitos atómicos es algo que nosotros planteamos y vivimos, ¿sí? Y hay resultados. En algunas cosas sí y en algunas cosas no. Exacto, exacto, exacto. Y tal vez en la temporada 10 vamos a decir que eso que dijimos en la temporada 1, no, ya no, porque ya la Ahora gente ya avanzó, ya cambió, ya nos dimos cuenta y un modelo más efectivo, así que también es válido empezar a cambiar de opinión porque eso es muestra de evolución. Pero todavía no estamos negando nada de alguna temporada, por lo menos que yo me acuerdo. Jung, ¿alguna novedad para esta tercera temporada? Vamos a volver a estar todas las semanas, solamente nos van a encontrar en Spotify, otra vez, para los que nos han agarrado a la mitad o qué sé yo. Cuéntanos para cerrar el día de hoy. Sí, hablamos de cuando se cambian los planes, ¿no? Bueno, esta es una transformación, o una evolución en todo caso. Sí, es una evolución. Ahora vamos a estar saliendo en 2 plataformas, ¿sí? Ahora en YouTube también. Vamos a salir con todo el video que nosotros hacemos, ¿sí? Así que ya nos ven, así, ya solamente somos un audio. Seguiremos en Spotify. Ya no vamos a salir semanalmente, ¿sí? Ya no vamos a salir, pero sí va a ser quincenal, ¿sí? Y vamos a tener invitados, también vamos a tener invitados. Vamos a hablar tal vez de algún libro, también lo vamos a hacer. Vamos a seguir con esta temática de traer lo que conocemos al servicio, ¿no es cierto? Pero ya no con la misma frecuencia, vamos a hacerlo quincenal. Y con y siempre viendo los espacios de mejora, ¿no? Sí, por supuesto, Es un reto para nosotros, particularmente para mí. Tuvimos varias conversaciones para decir que en YouTube, hoy no te pases. Pero mira, acá entre nos lo íbamos a hacer desde la segunda temporada. Desde la segunda temporada lo íbamos a hacer y no lo hicimos. ¿Te acuerdas? Claro, sí. No, me resistí. A ese cambio me lo recontra resistí. Y ahora fue atravesar mi miedo, pues, ¿no? Y también vamos a tener algunas clips que vamos a estar poniendo, algunos resúmenes de algunas partes que puedan destacar para que tengan como pastillas. Sí. Y tal vez les pueda servir a ustedes para, lo pueden utilizar como algún ejercicio en la concentración del equipo o en alguna sesión con algún jugador, les puedan poner ese pequeño clip y les pueda servir. Así que nos usan a su favor. Así que bueno, muchísimas gracias, Jung. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos, por volver, por esta tercera temporada que trae particularmente muchísimo entusiasmo, ¿no? Volver a este espacio de conversación, de nutrición, vamos a decir. Sí, yo me nutro muchísimo con esto de energía, de conocimiento, sí, de compartir. Qué bonito volver, qué bonito volver. Aquí estamos de vuelta. Primeramente, tu podcast de coaching deportivo. Nos vemos en un par de semanas. Ya saben, compartan, denos like y pónganos sus preguntas, sus dudas y qué temas, libros o sucesos quieren que hablemos aquí. Nos vemos. Oye, gracias a todos. Pronto vamos a poder decir, dale clic en la campanita, ¿no? Vamos a poder decir eso, ¿no? Ay, claro, pues, suscríbete. No, ya podemos decirlo. Suscríbete y dale like, que es gratis. Nos vemos. Perfecto, suscríbete. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao, vamos.